Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para analizar dos temas muy polémicos. Primero, arrancaremos con una discusión sobre los pleitos internos del PAN rumbo a las elecciones presidenciales de 2018. Después hablaremos de qué tanto la victoria de Trump habla de un fenómeno global que incluso podría marcar el fin de una época también en México, que es aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Javier Tello, buenas noches. Y desde Nueva York, Jorge Castañeda. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Leo, Héctor, Javier. Jorge, buenas noches. Bueno, hace tan solo un año muchos daban por muerto al PAN en el 2018, en buena medida como consecuencia de su desastroso desempeño en 2018 e incapacidad de procesar aquella derrota. Sin embargo, los resultados de las elecciones del 5 de junio no solo revivieron las posibilidades de este partido, sino que incluso hoy el blanquiazul ya encabeza, según varias encuestas, las preferencias electorales rumbo al 2018. Al mismo tiempo, precisamente estos buenos resultados en las pasadas elecciones le han permitido al actual presidente del PAN, Ricardo Anaya, pensar seriamente en competir por la candidatura presidencial de su partido. Y ello ha generado fuertes tensiones internas, ya que varios panistas notables, entre comillas, le exigen escoger entre ser juez o parte, es decir, continuar como presidente del PAN o renunciar a su cargo para competir por la candidatura en igualdad de condiciones con otros precandidatos. En particular, hemos visto en días recientes un choque entre Ricardo Anaya y Margarita Zavala respecto a cómo manejar el proceso a seguir para definir al candidato presidencial de 2018 y lo que Margarita considera una injusta indefinición por parte de Anaya. Queda claro que la unidad y una definición de candidatura temprana es lo que más le conviene al PAN si aspira a regresar a Los Pinos en 2018. La pregunta es si serán capaces de ponerse de acuerdo para lograr esta unidad y si lo podrán hacer a tiempo. Jorge, ¿tú sigues pensando que es Margarita o ya tienes algunas dudas? No tengo mayores dudas, Leo, porque en primer lugar, pues esto que tú describes está ya sucediendo, es decir, hay cada vez más presión sobre Anaya para que o bien deje de ser candidato o renuncie a la presidencia. Si renuncia a la presidencia, en sí la presidencia no vale nada. Lo que vale son los spots a los que ha tenido acceso él, como Héctor lo ha mencionado muchas veces, y que le dieron un nivel de reconocimiento que jamás hubiera podido obtener sin esos spots. Por otro lado, pues el fuego amigo o no tan amigo, pues ha sido muy duro. Las denuncias sobre sus viajes a Atlanta, que tiene a su familia viviendo allá, que desde cualquier punto de vista tiene un tren de vida que no corresponde a su ingreso actual, y como se niega a entregar su declaración de impuestos a la 3 de 3, no solo la carátula, volvemos al tema, sino la completita de impuestos, pues yo creo que ya poco a poco está entendiendo Anaya, como entendió Josefina Vázquez Mota antes, que pues ante más ataques posibles, mejor se baja, y se va a bajar muy pronto. Ah, caray. ¿Cómo ves tú, Héctor? ¿Coincides con Jorge? ¿Tú sabes que se va a bajar pronto de buena fuente o deduces por los hechos? Es especulación. Es una especulación fundada en especulaciones. Lo mío siempre es especulación. Siempre. Bueno. Sí, quiero añadir otra cosa también, Jorge, que es importante en este tema de que el presidente del partido, en particular del PAN, quiera ser candidato. Y es que hay una cosa que nosotros no vemos, pero que eso sí me explicó un panista que conoce el asunto, y es que el presidente del partido tiene una información del partido muy superior y muy ventajosa respecto de los demás. En particular, el padrón. Sí. Los que tienen acceso al padrón son los que gobiernan el partido. Sí. Los competidores no tienen acceso al padrón. Sí. Y eso es fundamental porque, primero, sabes quiénes son los que van a ser los electores, puedes trabajarlos con mucha anticipación e incluso puedes manipular un poco el padrón porque no hay, digamos, ningún mecanismo que haga al presidente compartir esta información. Entonces, incluso en el caso, digamos,
Lo de los spots, yo creo que comparto contigo la idea de que sigue siendo el espacio fundamental, el problema fundamental, pero también está el tema de que el presidente controla durante mucho tiempo, un poco a su arbitrio, el tema de quiénes son los panistas que van a estar metidos en el proceso de una elección interna. Y ese también es un factor aparentemente pequeño, pero a la hora de la hora muy importante. Se habla, perdón, Héctor, de que Moreno Valle, como gobernador del estado de Puebla, digamos que infló el padrón de los panistas en esa entidad, y se habla de la posibilidad de que ahora Anaya pueda purgar ese padrón, bueno, para quitar ahí esos... Está, ¿no? ahí lo tienes. Entonces, sí, sí. Hay una manipulación previa de los instrumentos que hace, a mí me parece inobjetable la queja, digamos, de Margarita Zavala y de Moreno Valle y los otros competidores, de que el presidente no puede ser candidato. No puede ser juez y árbitro de un proceso, eso está mal. Pero por otro lado, la realidad es que bajo esta presidencia el PAN ha ido bastante bien. Y entonces el otro argumento, sí, como decíamos aquí, creo que la vez pasada, sí, el argumento pragmático también tiene su peso. Yo lo que veo es que este proceso lo que sí está es cerrando las posibilidades de candidaturas del PAN prácticamente a 2.5, ¿no? Son Margarita en primer lugar, después Anaya y luego en un segundo plano Moreno Valle. Correcto. Y este es un asunto que debería, como tú tienes razón en eso, sí, deberían aceptar con claridad que el juego está de alguna manera ya cerrado y de alguna manera decidido y llegar a un acuerdo. Sí, yo creo. Y tener un candidato adelantado, no bajo la forma de candidato, porque entonces los van a acusar de actos anticipados de campaña, pero sí con un acuerdo anterior, que les dé tiempo de curar las cicatrices antes de entrar al proceso electoral el año entrante. Anaya tiene un argumento pragmático muy serio para el año entrante, que dice, bueno, yo manejé las elecciones anteriores y estas vienen más o menos igual, en el sentido de las alianzas que necesitamos. Entonces, es un problema interesante, es un problema que puede fracturar al PAN, que le puede hacer muchísimo daño, y que la única salida constructiva será la que tú dices, que se pongan de acuerdo, pero sí, no parecen estar en ese camino, ¿no? Yo creo que, bueno, lo que dice Anaya es, esperemos al 17, creo que claramente lo que quiere es el ganar el 17, volver a aprobar el tema de las alianzas, rumbo al 18, la alianza PAN-PRD, que ha resultado muy benéfica, y bueno, desde luego, Javier, si gana el Estado de México una alianza PAN-PRD o el PAN solo, pues vaya, los resultados serían fantásticos para el señor Anaya. Vaya, sí, yo no lo descarto tanto como Jorge, pero en fin, ¿no? Sí, digo, queda clarísimo, creo que a todos nos queda clarísimo qué es lo que le conviene al PAN como partido. Al PAN, como decías, como partido en la introducción, le conviene escoger un candidato lo más pronto posible y lograr esa unidad lo más pronto posible. Ahora, los incentivos para Margarita y para Anaya son otros. Yo sí creo que tiene Anaya todos los incentivos, a menos de que, como dice Jorge, los trancazos empiezan a lloverle de tal cantidad y en magnitud que se baje, pero tiene todos los incentivos y creo que sí tiene buenos argumentos para quedarse. La idea de que no puede ser juez y parte, pues se contesta muy fácilmente. Todo no empieza la contienda. Bueno, entonces es retórica, es retórica. Ya empezó. Bueno, sí, entonces Margarita empezó desde que su esposo era presidente. Todos entonces ya tenemos un amigo que también empezó hace mucho rato. Claro, entonces no aplique ese argumento porque no hay esa pureza y esa pureza es inexistente. Sí. ¿No? Entonces el argumento el argumento de Margarita entonces se vuelve o soy yo o nadie, porque la única manera de que alguien le puede competir dado el nivel de conocimiento que tiene Margarita, no porque controla los spots, pero porque fue primera dama durante 6 años y porque empezó una campaña hace muchísimo, es con spots. Sí. Entonces, la única manera de que pueda haber competencia, si uno cree en la competencia, todavía no es llega, que se mantenga en el partido. Por cierto, de acuerdo a las encuestas, todavía no le llega al nivel de reconocimiento. Es la de Jorge Buendía. Jorge Buendía. ¿Cómo es? El nivel de conocimiento que tiene Margarita es 67%. El nivel de conocimiento que tiene Anaya es de 47%. Fíjate. El balance de opinión positiva y negativa es más 11 de Margarita, es más 6
Positivos el de Anaya. los dos. Positivos los 6. Por cierto, en esa encuesta sale muy bien Jorge, hay que decirlo. Sí, muy bien. ¿Cómo salió bien. Jorge? No me acuerdo, pero Jorge seguro se acuerda. Número uno entre los independientes. Número uno. Número uno entre los independientes, con una ventaja clara. Sí, ya sobre el Bronco, pero importante. En población abierta. Y luego por segmentos, es decir, los que se identifican con el PRI, los que se identifican con el PAN, los que se identifican con Morena, los que se identifican por el... En todos gana, creo que menos en uno, que no gana nadie claramente. Pero y otra pieza de información importante de esa encuesta, en la pregunta, independientemente de quién sean los candidatos, ¿por qué partido votaría para el 18? Sale número 1 el PAN, pero de lejos. Número 2 Morena. Número 3 el PRI. El PRI ya en tercer lugar. En tercer lugar. Pero en fin, a mí sí me molesta cómo han pintado a Anaya. Creo que es injusto. Creo que tiene muy buenos argumentos Margarita y tiene mucha razón Margarita. Pero esto de que es el malo de la película, que es ambicioso. Sí. Digo, no se me hace es traicionero. Es traicionero. Es traicionero porque quiere ser matado al padre. Pero Jorge. Que nos cuente Jorge lo que sabe, porque sabe a no. No, a ver, yo lo único que creo es que Anaya sí está en una situación, mientras pueda aprovecharse de ella, pues que lo haga y lo va a seguir haciendo, pero la presión va a ir creciendo por parte de muchos de que ya no pueda aprovechar esa situación, porque sí, la contienda sí ya empezó, sí es juez y parte, sí tiene el padrón que, como dice Héctor, incide, no tanto, conviene recordar, por ejemplo, en el 2006, Manuel Espino era partidario de Santiago Krill y tenía el padrón y le ganó Calderón. Y también le ganó Josefina Vázquez Mota a Ernesto Cordero, que era el candidato también del presidente Calderón, ya no candidato. Entonces, pero sí incide, los spots inciden muchísimo, la posibilidad de usar recursos del partido para viajar, para venir, para todo, y que nada sea un acto anticipado de campaña, pues también incide. Entonces, yo creo que Margarita Zavala tiene razón en decir, bueno, en un momento dado, si no es ahorita, en un mes, en 2 o en 3, sí esto tiene que resolverse. Y en efecto, Leo, esperar o no hasta el Estado de México, pues puede ser un momento muy complicado. Porque si sigue Anaya como presidente del PAN en junio del 17 para las elecciones del Estado de México, pues puede agarrar mucho vuelo si el PAN ganara. Yo no veo al PAN ganando. Hoy también hay una encuesta del Universal ya sobre el Estado de México que le da al PRI una ventaja de 6 puntos. No es mucho, ciertamente, pero el PAN tampoco tiene, no tiene buenos candidatos, el PAN. Entonces, sí me parece que esto es un poco insostenible, digamos, a mediano plazo no puede seguir Anaya siendo a la vez candidato y presidente del PAN. ¿Cuándo es el mediano plazo? No lo sé, pero no va a tardar mucho. Y conviene recordar algo bien importante. O sea, yo creo que fue un presidente absolutamente lamentabilísimo, Felipe Calderón, pero es un muy buen político de partido. Sí. O sea, conoce el partido, sabe manejarse en el partido y pues bueno, la verdad, yo no quisiera tenerlo de adversario dentro del PAN, es muy bueno y él es el que maneja las cosas, obviamente. Ahora sí, lo que es impresionante de las encuestas, en todas, y lo hemos visto con nuestros amigos encuestadores, es que la mesa está puesta, Héctor, que si no se pelean, de verdad van a entrar como los favoritos para ganar el 18, Ahora, o sea, sí es impresionante los números, tanto de partido como de posibles candidatos. Fíjate, un comentario sobre esto que dice Jorge del fuego amigo y del golpeteo que ha habido sobre Anaya, que realmente lo están tocando en una cosa muy sensible, porque tiene que ver pues con el tema central, digamos, que nos irrita, que es el tema del patrimonial y de la corrupción o de la opacidad, vamos a decir. Sí. Y es verdad, Jorge, que le han dado, y muy duro. Al mismo tiempo, esto podría volverse una ventaja, porque si eso es todo lo que tienen contra él y resiste esta andanada, ahora sí que lo que no mata engorda, en el sentido de que para él va a quedar claro cuáles son, digamos, sus riesgos, cuáles son sus debilidades como candidato, y tiene tiempo para ir corrigiendo y combatiendo eso, pero sobre todo si lo aguanta, si esto no lo tira por la borda del partido o no provoca una rebelión interna, la verdad que al final creo que lo va a fortalecer, porque le está diciendo por adelantado por dónde lo van a golpear. Sí. A Margarita le falta todavía esta descarga, ¿no? Sí. Que va a venir
obviamente por el lado Calderón. Por el lado del expresidente Calderón, claro. Y de que yo no sé qué van a inventar, por ahí ya le pusieron un mote bastante ofensivo, pero obviamente todavía Margarita no ha empezado a recibir esta carga o esta descarga que puede ser muy bueno, y yo creo que, pesada, ¿no? que el 8 de noviembre cambiaron los escenarios, lo escribe hoy Jorge, yo creo que tiene toda la razón. A ver, para enfrentar lo que viene al presidente Trump, lo que vamos a discutir, el tema del nacionalismo, la cerrazón, el proteccionismo, los dos posibles candidatos del PAN son políticos sin experiencia, perdónenme. Yo diría no solamente del PAN. No, bueno, pero estamos ahorita analizando al PAN. Tenemos un joven político que ha sido diputado federal y funcionario en un gobierno local, y tenemos una ex primera dama que lo único que ha sido es diputada. Cuando la comparan con Hillary, por favor, perdónenme, Hillary sí tuvo una carrera amplísima en el sector público comparada con Margarita. Javier. Sí, yo ¿te los imaginas a los dos negociando con Trump? No, yo creo que tenemos un problema que va mucho más allá del PAN, pero que incluye al PAN. Sí. Pero yo señalaría que este tema de la unidad va mucho más allá del pleito entre Margarita Zavala y Ricardo Anaya. Es un problema que tiene el PAN desde el foxismo. O sea, ahí hay problemas de unidad que no hablan de temas de fondo, pero que sí hablan de grupos y de quién quiere el poder. No quiero minimizar el pleito cuando se trata de poder y de políticos, que es más serio que eso. Pero también se vuelve muy importante no solamente el resolver ese conflicto y ese problema de unidad, sino el cómo se resuelve. Se resolvió en su momento bajo la presencia de Calderón cuando ganó la candidatura Josefina Vázquez Mota, pero de fondo no se resolvió. No. Se resolvió con Calderón cuando ganó la candidatura Calderón bajo el foxismo, pero tampoco se resolvió. No, pero entonces, sí, Fox sí apoyó, porque venía la amenaza del López Obrador, y sí le echó toda la carne. De acuerdo, pero no Calderón con Josefina. Con Josefina. No, entonces, sí hay un tema que va más allá de este pleito, y creo que entonces se vuelve muy importante el cómo se resuelve esta disputa. Y ahí sí, Margarita Zavala y estos 18 panistas que están presionando, y quien haya sacado el tema de lo de Atlanta, etcétera, tienen que tener, creo que, mucho cuidado de cómo atacan a su contrincante. Y viceversa, cuando Anaya decide atacar también. Creo que si quieren lograr esa unidad, no es a través de ganarle al otro, haya sido como haya sido. Yo creo que sí tienen que buscar una manera de resolver este pleito de una manera que genuinamente genere unidad. Ahora, fíjate la pieza que nos falta a nosotros, los electores, en todo esta descripción que hace Javier es muy precisa, pero él y todos en la mesa hemos estado hablando de política pura y dura, es decir, de quién se queda con el lugar, cómo se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo. Y el programa. Pero no hemos hablado, porque no está en la mesa una sola idea. Esa es la manera de resolverlo. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer Margarita? ¿Qué quiere hacer Anaya? Yo no tengo idea. ¿Qué quiere hacer Moreno Valle? Bueno, no tengo idea. Sería una cosa interesante que pusieran algo en la mesa, ¿no? Y que generaría unidad. Muy buen punto. Y que generaría unidad. Claro. Muy buen punto. Claro. Sí. A ver, Jorge, un último comentario sobre esto. Pues sí, mira, eso yo creo que va a tardar mucho tiempo, porque honestamente no veo a ninguno de los tres, quizás Moreno Valle, extrañamente el que más pueda, capaz de formular un programa. No tienen cómo, ni Anaya ni Margarita, simplemente no da. Alguien se los puede escribir, pero entonces no va a ser el suyo, no lo van a entender, en fin, va a ser lo que ya hemos visto en algunas ocasiones en México recientemente. Entonces, de ahí no va a venir. Moreno Valle sí, pero Moreno Valle pues trae también una cantidad de dificultades de todo tipo para ser candidato y para ganar una interna del PAN. Al final del día Moreno Valle lo ven más como priista que como panista, y que alguien que no sea del PAN tome el partido por asalto, lo que hizo Fox en el 99-2000, se me hace ya, en el 99, se me hace ya muy difícil repetir esa jugada. Entonces, y entre Margarita y Anaya, pues la verdad, programáticamente hablando, no haces uno, desde otros puntos de vista sin duda, pero hay ideas, lo que se llaman ideas, ahí no va a haber. Bueno, pues ahí está. Interesante, ¿no? López Obrador
sacó Ayer. 50 puntos. A ver si los discutimos la semana entrante. Desde luego, ese es un gran Porque es un programa de 50 puntos. Vamos a, Oye, muchos a de verlo ellos, con cuidado. tengo que decirlo, yo estoy de acuerdo. No, yo no lo sé, vi un resumen nada más. Por cierto, tuiteó, y yo lo retuiteé y me criticaron mucho, una foto, es que es impresionante la foto que mandó López Obrador de todos los aviones de los gobernadores que estaban estacionados en Huatulco, en la CONAGO, junto con el avión presidencial, son una diciendo, ahí está la clase política, ahí está, véanlo. Y tiene toda la razón. Toda la razón. Tiene toda la razón, el dispendio, ¿no? Pues sí. 32 aviones ahí puestos, ¿no? El del aeroportito de Huatulco. Con las tesorerías quebradas y varios de ellos prófugos y otros en camino de ser investigados. Hubieran puesto una regla de que solo se podían estacionar si llevan más de 2 gobernadores adentro, ¿no? Como hacen en los coches, ¿no? Exacto, que hagan carpooling. Airplane pooling, así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a debatir ahora qué tanto la victoria de Trump habla de un fenómeno global que incluso podría marcar el fin de una época. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.